digamos. Ya, ahora sí. Disculpe, profesora Fernando, también el video va a ser con el mismo grupo del Sí, taller, ¿verdad? sí, 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 Ah, sí. genial. Sí, sí, el mismo grupo. No lo puse, pero podemos poner los mismos grupos. No hay que hacer nuevos grupos, ¿no? Son los mismos grupos que, pues, a ver que se les prenda el foquito sobre algo, ¿no? Comiencen a intercambiar ideas. Sí, es el proyecto final, en el que tienen que aplicar sus conocimientos sobre uso para un proyecto social. Exacto. Muy bien, entonces estábamos viendo que la esencia, ¿no? La esencia del Código Procesal Civil es el haber establecido, manteniendo lo que se estableció en la reforma del 77, el haber establecido, ¿no? El haber establecido una preclusión, ¿no? Una preclusión en el sentido, se deduce, y esto está plasmado en este artículo 447, que cuando dice, ¿no? Se proponen conjunta y únicamente. Eso de conjunta significa, como es un listado de 13, ahora es 14, pero en buena sustancia son 13, no se puede, digamos, yo tengo 10 días para plantearlas, ¿no? 10 días dentro de mi tramo mayor de 30 días para contestar la demanda. En los primeros 10 días yo puedo plantearlas, pero tengo que plantearlas todas conjuntamente, y si yo planteo una, y luego, hoy dije, ¿por qué no me planteé la prescripción? Precluye también mi posibilidad de plantearlo, aunque después, ¿no? Aunque digamos yo apurado, lo planteo el día 1, deduzco pues la representación defectuosa del demandante. Pero luego encuentro que había otras cosas que podría haber planteado y ya no lo puedo hacer, ¿no? O sea, es una preclusión no solamente temporal, derivada del no planteamiento oportuno, sino también de su planteamiento incompleto. Esta es la peculiaridad que aparece acá. Y dentro del plazo previsto, ¿no? Y si no, ¿esto qué significa? Si no, no se puede plantear nunca más, ni siquiera cambiándole de nombre, que es a lo que se refiere el artículo siguiente, ¿no? El 454 dice, los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad. ¿Por qué dice causal de nulidad? Porque todas, si se declaran fundadas, conducen a la nulidad. Conducen a la nulidad de todo lo actuado. Algunas que, como vamos a ver, están referidas a defectos que por ley son subsanables. Si no se subsana, se declara nulo todo y la conclusión del proceso. Entonces, lo que está en juego es un elemento de validez del proceso mismo, ¿no? Está directo o indirectamente, algunas impropiamente. Pero esta es la idea general, o sea, al decir esto, oiga, tú después no puedes cambiar de nombre y decir, no, es nulo todo lo actuado porque ya hay un proceso, esto ya se resolvió en una sentencia. Ya hay cosas juzgadas. No, no, no se puede hacerlo ni siquiera cambiándole de nombre, ¿no? ¿Qué es la gran diferencia? ¿No? La gran diferencia entre el código de 1912 y el código vigente, incluso tras la reforma que se hizo al código del 12 en el año 77, que lo único que hizo fue establecer, ajá, tú no lo puedes usar como medio para dilatar. Ahora bien, ¿qué son las verdades a medias del CPC? El artículo 447 dice que no suspende el principal su promoción. Esta es una verdad a medias, porque ¿qué es en realidad lo que no se suspende? No se suspende es el plazo para contestar la demanda. O sea, sigue corriendo. Esto vale para el proceso de conocimiento y abreviado. Ahorita vamos a regresar al cuadro. En el proceso de conocimiento, se tiene 10 días para plantearlo desde que se notifica todo el paquetón, ¿no? Demanda, todo. 10 días. Y si es que vienen planteadas oportunamente, se va a formar el cuaderno. Lo mismo pasa en el abreviado, que es el plazo de 5 días. Se va a formar el cuaderno de excepciones, ¿no? Pero el plazo para contestar la demanda sigue corriendo. Y por lo tanto el demandado sí o sí tiene que contestar la demanda, porque caso contrario va a ser declarado rebelde, aunque haya planteado excepciones, aunque haya actuado en el proceso. Por lo tanto, por eso es una verdad a medias.
porque lo único que no se suspende es el plazo para contestar la demanda, que es lo que sí de manera expresa dice el Código argentino, Código de la Nación. O sea, no suspende, no es que dice no suspende el proceso, no suspende el principal, dice no se suspende el plazo para contestar la demanda. Por lo tanto, estamos ante una mala copia, ¿no? Y el Código argentino establece, esa es la regla, pero hay algunos supuestos en que en donde sí su planteamiento, como el caso de la incompetencia, suspende el plazo para contestar la demanda, lo cual es razonable, ¿no? Es razonable. Lo mismo ha establecido la ley española. La gran mayoría de cuestiones de orden procesal pueden ser planteadas en la vista previa, ¿no? Pero no suspenden la marcha del proceso, salvo para la declinatoria. Allí sí. Ahora, ¿por qué digo que es una verdad a medias y por qué digo que no solo lo único que no suspende es el plazo del conocimiento y abreviado para suspender, para no suspende el plazo para contestar la demanda? ¿Por qué? Porque el juez no puede, que es lo que mencionaba hace un ratito, el juez no puede continuar con el principal hasta que no estén resueltas, y continuar con el principal en el Código procesal, de acuerdo a la secuencia de actos previstos en él, no puede emitir el acto que le seguiría, si es que el demandado contesta la demanda o si no contesta la demanda y lo declaran rebelde, que es la emisión del auto de saneamiento. Si el juez, en buena palabra, no puede emitir el auto de saneamiento. ¿Por qué? Porque antes tiene que pronunciarse sobre las excepciones. Si él no se ha pronunciado sobre esto, está vedado que él pueda, ¿no? Que él pueda emitir el auto de saneamiento, que es acto indispensable para poder continuar o simplemente concluir el proceso. Por lo tanto, por eso les digo que es una verdad a medias. El demandado, lo único que no se le corre, no se suspende es el plazo para contestar. El plazo para contestar en un proceso de conocimiento seguirá corriendo y si él no lo aprovecha, no plantea la contestación, será declarado rebelde. Y ahí se va a detener el proceso hasta que estén resueltas las excepciones. Uno dirá, pero se resuelven en un toque. No. Esto no pasa en el sumarísimo. En el sumarísimo, como mencionaba hace un ratito, pues se plantea en la contestación de la demanda misma, o sea, en el escrito, lo primerito es deduzco excepción de A, B, C, D, ¿no? Y luego tiene que sí o sí contestar la demanda, en el mismo escrito. Por tanto, ahí no se suspende nada, Tanto es así que acto seguido, producida o no producida la contestación de la demanda por parte del demandado, él tiene que citar a audiencia. Si el demandado ha deducido excepciones, cita a audiencia. Pero vamos a ver la estructura, ¿no? Antes de entrar a cada una de ellas, que las vamos a ver una por una, vamos al gráfico, el proceso de conocimiento. Este es el proceso de conocimiento, esto es lo que está vigente hoy, ¿eh? Entonces, una vez notificada la demanda, le empieza a correr el plazo, ya será pues al día siguiente, si es la notificación por cédula, al día siguiente, o desde que empiezan a correr los plazos, este plazo de 30 días, obviamente aquí tienen que agregarle el término de la distancia si estamos ante un demandado que domicilia fuera del ámbito territorial del juez, también se le agrega para esto, no es solamente para contestar la demanda, si digamos él está en Chincha o está en Cañete, es un día, entonces tiene un día más, no tendrá el plazo de 10 días, ¿no? Este es el abreviado, perdón. El proceso de conocimiento no tendrá el plazo de 30 días para contestar la demanda, sino 31, pero también tendrá 11 días para plantear sus excepciones. Entonces se corre todo un día. O 2 días, o 3 días, o lo que sea, según ese cuadro de término de la distancia que pues, publica el Poder Judicial, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa si lo aprovecha y plantea en cualquiera de los momentos, ¿no? Dentro de los 10 días? Pues tiene que presentarse por escrito, ¿no? Tiene que plantearlas todas conjuntamente, aunque sean contradictorias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
deduzco que el demandante no está bien representado, deduzco que él no es el legitimado, deduzco que el que ha prescrito, eso es implicante, ¿no? En todo caso, ha prescrito. Todas del listado, ¿no? De todas las que sean, en las que se considera que pues pueden llegar a buen puerto. Entonces deduce todas conjuntamente por escrito. Y todas tienen que, las únicas medios de prueba desde el 2007, antes no era así, desde el 2007, por una reforma que se le hizo al código con el aval, ¿no? El visto bueno de Juan Monroy, ¿no? De Juan Monroy. Se hizo esta reformita en el año 2007, que cambiaron algunas cositas al Código Procesal Civil, ¿no? Solamente se puede ofrecer prueba documental. O sea, yo ya no podría ofrecer otro tipo de medios de prueba, otros medios de prueba que no sean documentales. No podría ofrecer la declaración de testigos, no podría ofrecer la declaración de la parte, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué solo documentales? Porque en el año 2007, hasta el año 2007 no tenía este esquema. No tenía este esquema, sino que en el año 2007, si es que se planteaban las excepciones, se podía ofrecer cualquier medio de prueba, se le daba para el proceso de conocimiento 10 días al demandante para que conteste, absuelva, ¿no? Absuelva en 10 días, ¿no? 10 días, esto estaba así, todo por escrito. Y luego el juez tenía que citar a una audiencia llamada de saneamiento. Y se llama audiencia de saneamiento, fijación de puntos controvertidos, conciliación, fijación de puntos controvertidos. Y no, audiencia de saneamiento, era solamente una audiencia. Esta audiencia viene eliminada en el año 2007. Solo para el proceso de conocimiento viene eliminada. Y de paso, como eliminaba la audiencia, ahí tenía que actuarse los medios de prueba, ¿no? Si yo había ofrecido declaración de testigos, tenía que tomarse la declaración de los testigos, ¿no? Eliminaron la audiencia, entonces dijeron, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Si se ofrecen testigos, no. Como hemos eliminado la audiencia, hacemos que toda la prueba sea documental. Así de fácil y de burdo, ¿eh? La solución. En el proceso de conocimiento, eso no se, perdón, el abreviado esto no se cambió, ¿eh? No se cambió. Pero dejamos así, esto es lo que está vigente. Bueno, se suprimió y se estableció que el juez en 10 días tenía que pronunciarse sobre las excepciones, o sea, un procedimiento, un incidente completamente escrito sin audiencia. Emitir un auto pronunciándose sobre todos. Vamos a ver que hay un artículo que dice que el juez tampoco él, así como la parte no puede deducirla pues a cuentagotas, tampoco el juez puede pronunciarse a cuentagotas, tiene que pronunciarse sobre todas, sobre todos. Tiene que pronunciar. Si se las declara infundadas, ¿no? Si las declara infundadas, recién se abre la puerta para que el juez emite el auto de saneamiento. Aunque se apele, porque la apelación en este caso es una apelación que no produce efecto suspensivo. Por el contrario, si las declara fundadas, ¿no? Si las declara fundadas, depende, pues, como vamos a ver, hay algunas que declararse fundadas de plano conducen a que el juez declare nulo todo y conclusión del proceso, pero hay otras que declararse fundadas por estar relativas a defectos subsanables, por ejemplo, la representación, el demandante está mal representado, entonces fundada la excepción, pues le dispone pues que subsane, ¿no? Subsane. Si subsana, bien. Para este caso, ¿no? Vamos a ver que esto tampoco es completo, ¿no? Si se da plazo para subsanar y se subsana, entonces se abre la puerta para la emisión del auto de saneamiento. Pero esto está por verse, tampoco es así de automático, porque depende de qué sea. Y si no subsana, pues acabó todo. Nulo todo, conclusión del proceso. Ahora,
ustedes pónganse más o menos a calcular esto. Solamente dentro de los términos puestos por la ley, porque aquí pues hay tiempos muertos, todo lo que es la notificación, que el juez se dé cuenta, que le devuelvan la notificación, que ingrese al juzgado, que reingrese la cédula de notificación diligenciada, y todos estos tiempos muertos que hay en el Poder Judicial. Ahora, esto debería notificarse al correo electrónico ya, ¿no? A la casilla electrónica, porque ahí ya tenemos un demandante apersonado, ¿no? Eso debería quitarle mucho tiempo muerto. Pero digamos que el juez reacciona, se forma el cuaderno, el órgano reacciona, se forma el cuaderno de excepciones, qué sé yo, pero solamente calculen, sin calcular tiempos muertos de notificación. Tengo 10 días, a la peruana le he interpuesto el 10º día. Se lo pongo, presento mi escrito, el juez dispone que se ponga en conocimiento del demandante, ¿no? Yo soy la demandada, para que absuelva, léase, conteste en el plazo igual de 10 días. ¿Ya cuántos días pasaron? Siempre si uno se usa todos los plazos, al 10º día contesta, ya pasaron, digamos, 20 días, solamente sumando esos plazos. El juez tiene 10 días para pronunciarse. Él tiene que pronunciarse sobre las excepciones. Ya pasaron los 30 días, pues. Y por lo tanto, sí o sí, un demandado a oscuras de cómo se va a resolver su excepción. Lo más probable, esto es altamente probable, que cuando se le venza el plazo para contestar la demanda, todavía sus excepciones no estén resueltas. Por lo tanto, todo le aconseja que conteste la demanda como sea, aunque haya dicho el demandante no es el legitimado, aunque haya dicho yo no soy el legitimado, aunque haya dicho lo que haya dicho planteando estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se expone a que lo declaren rebelde. Uno no contesta la demanda si está muy seguro de que su excepción va a ser declarada fundada. Pero nunca se sabe en este mundo, ¿no? Nunca se sabe. Así que ahí él sí o sí, ¿no? Por seguridad, mejor contesta la demanda como pueda. Imagínense que haya deducido, Fernando, la más absurda de todas, ¿cuál es? Del listado. Yo pienso que el agotamiento de la vía previa administrativa, profesor. No, esa es la que nadie entiende, pero la más absurda en estos términos es cuando el demandado puede decir no entiendo la demanda, ¿no? Demanda, hay una excepción de oscuridad. Dice, no entiendo qué quiere, no entiendo qué cosa quiere, por qué quiere, no entiendo, pues está oscura, está imprecisa. Y él tiene que contestar la demanda. ¿Cómo va a contestar la demanda frente a lo que no entiende? Si la demanda es el acto de toma de posición del demandado de manera expresa, ¿no? ¿Cómo puede tomar posición? Pero así está puesto en el código, ¿no? Esta es la diferencia de los malos copiones, pues copiaron mal el código argentino, que expresamente, al comienzo, digamos, el texto original de la ley, del Código de la Nación, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es de 1968, había previsto esto burdamente, que no suspende el plazo para contestar la demanda, ¿no? Porque son estas salidas así medio bastante torpes, ¿no? Para evitar el uso dilatorio. Pero luego se dieron cuenta que para la excepción de oscuridad esto era un absurdo, pues ¿cómo vamos a hacer que alguien que dice que está oscuro y que no entiende ni pío, pues vamos a hacer que para él siga corriendo el plazo para contestar la demanda, ¿no? En estos casos también, ¿cómo va a contestar la demanda? ¿Cómo va a tomar posición? ¿Cómo va a decir? Una posición si está diciendo que no la entiende. ¿No? Entonces, en el año 73 hicieron este cambio. Y se estableció que para el caso de la incompetencia y para el caso de oscuridad, sí se suspende el plazo para contestar la demanda. Y además se estableció también una fórmula un poco más elástica para la prescripción. Bueno, con todo,
es altamente improbable que al momento que se vence, o sea, que tiene que sí o sí presentar su contestación al demandado, esto ya esté resuelto. Es improbable. Si para el proceso de conocimiento es improbable, para el proceso abreviado, aquí que se rige por estas reglas, ya no es improbable, es imposible, casi imposible. ¿Por qué? Porque el plazo es más chiquito para contestar la demanda de 10 días, de lo cual el primer tramo de 5 días es para plantear estas excepciones con formación del cuaderno. Entonces, aquí ya prácticamente es imposible que el juez resuelva. Pues. Yo planteo, ¿no? 5 días, dentro de los 5 días, el demandante tiene 5 días para decir la suya, el juez tiene 10 días para resolver. ¿Ah? Entonces ya se venció el plazo, ¿ya? O sea, el demandado sí o sí ha tenido que contestar la demanda como sea. Eso es en lo que está vigente, donde está, como la precisión que donde está vigente la conciliación obligatoria. ¿Por qué? Porque donde no está vigente la conciliación obligatoria no debería aplicarse el texto original del código que para el proceso abreviado preveía la formación sí del cuaderno, pero que las excepciones se resolvieran, ¿no? En una audiencia, que era un condensado de la audiencia que había para el conocimiento de abreviado, que tenía 2. O sea, el Código Procesal Civil nace con un proceso de conocimiento con la potencialidad de 3 audiencias. 3. La primera audiencia, si se habían deducido las excepciones, era la audiencia que se llamaba audiencia de saneamiento. Y luego preveía la audiencia de conciliación y de fijación de puntos controvertidos. Y luego la audiencia de pruebas. Con esos 3, la potencialidad de 3 audiencias. Y en el abreviado había previsto, pues bueno, lo quería abreviado, más chiquito, que las 2 audiencias se condensaran, ¿no? Que esas 3 audiencias se condensaran en 2. Es decir, la audiencia de saneamiento y la audiencia de conciliación era una sola. Por lo tanto, y esto es el texto que debería estar vigente, donde no está vigente la conciliación obligatoria, porque esto ha sido modificado recién por el decreto legislativo 1070, o sea, en el año 2008, pero que solamente puede entrar en vigencia donde se pone en vigencia la conciliación obligatoria, que no es todo el territorio nacional. Se suprimió esta audiencia, ¿no? La audiencia de conciliación y saneamiento. Y en el texto original, ¿no? Decía, muy bien, se plantea los 5 días, se forma el cuaderno. No, tampoco decía que se formaba el cuaderno, pero digamos 5 días para el demandante y luego el cuaderno se quedaba así nomás, porque en realidad se resolvían las excepciones en esta audiencia que sí o sí tenía que convocarse, aunque el demandado hubiera sido declarado rebelde. ¿Por qué? Porque tenía que resolver las excepciones, porque allí tenía que emitirse el auto de saneamiento, y etcétera, etcétera. Esta es historia para Lima, por ejemplo, y todos aquellos lugares del Perú en donde esté vigente la conciliación obligatoria, porque esto ha sido suprimido, esto ya no hay, porque han suprimido la audiencia de conciliación. Y como consecuencia también en el abreviado vale esto, o sea, esto, ¿no? Esto que estamos viendo, que hemos visto es el esquema, es segunda diapositiva, eso de particular, que pero aquí es prácticamente improbable, no es imposible que el juez la resuelva con este procedimiento todo en el cuaderno de excepciones, planteamiento dentro de los 5 días, ponerle conocimiento a la otra parte para que diga lo conveniente en 5 días, el juez que se tiene que pronunciar en 10 días, ya se venció hace rato el plazo de 10 días para contestar la demanda, y entonces el demandado debe haberse pronunciado sí o sí. Así que esto es prácticamente imposible que el demandado al contestar, cuando llega el momento, está en el último día para contestar la demanda, pues ya se haya resuelto las excepciones. Imposible, prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Donde sí es imposible es en el sumarísimo.
porque ellas tienen que sí o sí ser planteadas en el escrito de contestación de la demanda antes, ¿no? O sea, arrancando, deduzco las siguientes excepciones, A, B, C, D, y luego procede a contestar la demanda. Entonces, en la excepción dice, no entiendo qué quiere decir el demandante cuando dice esto, que me lo aclare, y luego contesta la demanda, tiene que contestar la demanda, es una cosa de locos, ¿no? De locos, o sea, uno contesta la demanda sin perjuicio, tiene que decir, sin perjuicio las excepciones deducidas, contesto la demanda y tiene que tomar posición y hacer lo que veremos, tiene que hacer un demandado cuando contesta la demanda. ¿Esto dónde se resuelve? En la audiencia única. De hecho, se plantea por escrito y el demandante, que es la contraparte en el incidente de excepciones, que aquí no es un incidente con formación de cuaderno, porque aquí no se forma el cuaderno, absuelve de manera verbal. O sea, él tiene mucho más tiempo que en un proceso de conocimiento, que en un proceso abreviado, porque tiene que esperar el día de la audiencia para recién absolver, contestar, decir la suya en la audiencia, que es una audiencia que debe fijarse en 10 días en el texto de la ley, pero que se fija cuando el juez tiene tiempo, ¿no? Se puede pasar meses, meses, meses. Y lo primerito que se va a hacer en la audiencia es absolver. Entonces, o sea, absolver en el sentido de contestar. Contestar. Uso la palabra absolver, ¿por qué? Porque ese es el código, usa esta palabra, ¿eh? Entonces contesta verbalmente, tras lo cual el juez, como toda la prueba es documental, la resuelve. Y la resuelve o declarándolas infundadas, en cuyo caso se abre la ventana para emitir el auto de saneamiento en la propia audiencia, que tiene que ocurrir todo esto, y si las declara fundadas, depende. Y si declara fundada una de aquellas que veremos que pone fin al proceso, pues simplemente paga fundada y se acabó todo. El juez puede reservarse 5 días para emitir decisión. Puede decir, hasta aquí, suspendo la audiencia para resolver las excepciones y se las resuelve en su casa, ¿no? Se las resuelve no en audiencia. O puede resolverla en el acto y puede decir, la declara fundada y concluye el proceso, se acabó todo, hasta luego, ¿no? Y si la declara fundadas, alguna de esas que pues son susceptibles de ser subsanadas, tiene que sí o sí suspender la audiencia, ¿no? Y todavía no puede emitir el auto de saneamiento. Claro, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque ha declarado fundada hasta por verse si subsana o no subsana. Tiene que suspenderse la audiencia. Entonces, este es el esquema, ¿no? Estos son los esquemas del procedimiento. Por eso les digo que es una verdad media aquella de que no suspende el curso del principal. Dígame, Alexander. Buen día, doctora. Doctora, Buenos una días. pregunta. Yo quería, respecto a los plazos que estamos, que usted pone de manera bastante didáctica en su diapositiva y lo que explica en la realidad respecto a si se cumpliría. Por lo que veo, doctora, los plazos no se cumplen, ¿no? No, los demandantes, las partes tienen que cumplir los plazos, porque si no, su escrito no sirve. Porque Claro, si no, pero precluye. con Para el juez respecto no. a las resoluciones que saca o los autos que emite el juez. El juez, mire, los jueces tienen unos plazos que difícilmente los cumplen. Pero no pasa nada si el juez resuelve después del plazo. A diferencia de la actuación de la parte tiene que hacer su actuación dentro del plazo que está establecido. Caso contrario, ya no lo puede hacer eficazmente. Es un acto fallido, ¿no? Es un acto ineficaz. Yo deduzco las excepciones al 6º día en un abreviado y el juez me va a decir improcedente por extemporáneo. Eso es lo que va a resolver. Pero si un juez dicta sentencia, emite un auto, dicta las resoluciones fuera de los plazos que la ley establece, el acto es plenamente válido. Los actos del juez, para la validez de los actos del juez, no entra en escena los plazos que le da la ley. O sea, son meras sugerencias, en buena cuenta, intrascendentes para la validez del acto, para la validez y eficacia del acto. Y esto pasa en todas partes, no solamente en el Perú.
¿ah? Y en buena cuenta son sugerencias. El juez tiene que citar a audiencia en 10 días. No, ¿qué va a hacer citar? Yo cito a audiencia cuando tengo espacio, pues. No, si yo fuera juez, ¿no? Si yo fuera juez. A diferencia de los... Pero doctora, disculpe, en ese caso se tendría que cumplir, ¿no? O sea, en pocas palabras, ese sería Sí, pero los días, tiempos, si ¿no? se cita para audiencia, los días de la semana y los horarios de audiencia son los que son. El calendario es el que es. Y si no hay espacio, no hay espacio, ¿no? Doctora, y en el caso de, por ejemplo, Mire, usted un comentaba... momentito, le contesto cuál es la consecuencia para un juez. La consecuencia para un juez, si eso se debe a su pereza, digamos, ¿no? Es que pueda ser quejado y se le pueda abrir un procedimiento disciplinario, ¿no? Pero eso es al margen de la validez de la actuación. Ah, ya. Gracias, doctora. Pero, doctora, pero cuando usted habla eso, yo me pongo a pensar si es que no hay una desigualdad entre el juez y las partes, ¿no? Porque las partes tienen un proceso, un plazo que cumplir sí o sí, ¿no? Y si no, a veces no se les estima. Pero el juez a veces no necesariamente cumple lo que están los plazos y no hay mucho problema, ¿no? Digo, si esto no hay una desigualdad entre el juez y la parte, ¿no? Bueno, es que el juez, ese es un deber del juez, las partes tienen cargas y entonces a veces las cargas son muy severas, ¿no? Cuando se les habla este plazo, sobre todo cuando los plazos son chiquitos, ¿no? Cuando los plazos son pequeños, pasa eso, que pues uno pierde la oportunidad y cuando tenemos a eso le adicionamos el tema del problema de las notificaciones, en donde no se tiene la certeza de cuándo se ha efectuado la notificación y los plazos, sin embargo, comienzan a correr, pues ahí se presenta el inconveniente, ¿no? El inconveniente de que muchas veces uno considera que lo ha interpuesto a tiempo y pues resulta que aparece que se le notificó el día anterior. Y un día, cuando uno tiene 5 días, es trascendental. Cuando uno tiene 40 días, un día es menos importante, ¿no? Pero cuando tiene 5, es fundamental. O 3, ¿no? Porque a veces son 3, a veces son 2. No, 2 difícilmente, 3. A veces, bueno, plazos chiquitos, ¿no? Bueno, eso es lo que... no es una desigualdad, es que son situaciones distintas. Porque una es la actuación de la parte, otra es la actuación del juez. El juez tiene deberes, las partes tienen cargas. Entonces las consecuencias son distintas. Ok, entonces seguimos vamos, más o menos tienen el escenario, ¿no? De cuál es el procedimiento a seguir. El procedimiento a seguir difiere, ¿no? En el caso del proceso de conocimiento y abreviado, que uno tiene que plantearlo separadamente, se forma cuaderno, el cuaderno de excepciones y sigue pues en paralelo, ¿no? En paralelo hasta un cierto punto, ¿no? Y luego en el sumarísimo está insertado dentro de la propia estructura, ¿no? Se deduce al contestar la demanda, se absuelve, que se contesta en la propia audiencia, en la llamada audiencia única. O sea, ahí no hay cuaderno, no hay necesidad de cuaderno porque forma parte está dentro del principal, está entremezclado, ¿no? No significa que no haya un incidente, hay un incidente, pero digamos, no está físicamente separado, ¿no? Físicamente. Y lo que debe quedar claro es que para el proceso de conocimiento y abreviado no suspende el plazo para contestar la demanda. El resto sí está, el resto de las actuaciones están bajo la condición de que del cómo se resuelvan, ¿no? O sea, están bajo a ver de cómo se resuelven, si se declaran fundadas, infundadas, para que se continúe o no se continúe con el proceso. Vamos a ver, y esta era la preocupación que ustedes tenían, que me preguntaban cositas que vamos a ver. Que vamos a ver una por una.
Entonces, hoy día comenzamos con algunas. El demandado dice, ¿no? Esto debo decir, yo lo subrayo, lo pongo en evidencia. Es uno de los textos que será objeto de control en la próxima semana. En donde hay algunas reflexiones sobre estos términos de las preclusiones, ¿no? Hay preclusiones y preclusiones, todo está la sabiduría o la torpeza de un legislador, ¿no? De establecer a veces preclusiones inútiles, que no tienen una razón atrás, y eso es lo que pasa en la regulación actual. El demandado dice, este es el texto vigente, ¿por qué? Porque esto fue modificado en el año 2018, por este decreto legislativo 1384, ese de la capacidad, ¿no? Que incidió en el inciso 2 y le agregó un inciso 14. Pero que sustancia se refiere a la vieja incapacidad, ¿no? A la vieja incapacidad ambos casos. Y lo primero que les pido que observen es que dice, ¿no? El demandado solo puede proponer las siguientes excepciones, esos siempre mirando solo puede proponer las siguientes excepciones, está a indicarnos, ¿no? Está a indicarnos que ¿Me disculpan un ratito, Fernando, un ratito No que se paro. preocupe. No, No se paro preocupe, profesora. porque tengo que se me ha alocado mi bomba, ¿no? La bomba de agua. Un minuto, voy a cerrar un check, ¿ya? No se Y preocupe, vengo, profesora. ¿ya? Un ratito. Esperamos. Esperamos. Bueno, aunque sea una breve pausa en la grabación. No, es que deben haber cortado el agua. Entonces, habiendo cortado el agua, se prende la bomba de hidroneumática, pero hay un check que está funcionando mal. Y entonces tengo que cerrar la llave. Entiendo, profesora. He ido corriendo. Sí, He ido corriendo. ¿Cuánto me he demorado? Un minutito. Bueno, tenemos un lapsus en la grabación, ¿no? En que han visto mi espalda. Entonces, vamos a regresar, vamos a la primera, vamos una por una, hoy hacemos la incompetencia nomás, la que emerge, ¿no? La que emerge en primerísimo lugar es la incompetencia. Ahora, un detalle importante es que uno puede, no es que se establezca, no lo establece el código, el código no lo establece, que hay pues como una suerte de orden lógico, ¿no? No es que tengo que deducir primero la incompetencia, ¿no? Luego la incapacidad, pero el hecho de que la encabece la incompetencia es muy sintomático. ¿Y por qué? Porque es la que absorbe a todas las demás. Un juez incompetente es un juez que no puede conocer ni siquiera de las otras excepciones. No puede conocer el fondo y tampoco las otras, porque no tiene poder sobre ese asunto, ni el principal, ni lo de que se deriva de ella, ¿no? Pero esto nuestro legislador no ha establecido, pero nada impide que uno lo haga si quiere ser muy coherente, que uno plantee sus excepciones de manera condicionada,
¿Qué significa de manera condicionada? Pues que siguiendo un orden lógico, ¿no? Yo planteo excepción de incompetencia. Si me declaran infundada la excepción de incompetencia, entonces pronúnciese sobre la prescripción. Si me declaran infundada esta incompetencia, entonces pronúnciese sobre la otra, ¿no? Y así, etcétera, 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 etcétera. Nuestro legislador ha establecido que todos se plantean conjuntamente aunque sean implicantes entre ellas. Pero hay un artículo que lo dejamos para el final, que lo vamos a ver al final, que dependiendo de si se resuelve alguna de estas, el juez carece de poder de pronunciarse sobre las demás. Lo que ya hay algo de prejudicialidad de dependencia, ¿no? O sea, que primero esto y después lo otro, ¿no? O sea, que uno tiene que el juez tendría que pronunciarse en un cierto orden lógico, pero no el demandado, perdón, el excepcionante, si queremos el nombre a la actuación, no tiene que ponerlo siguiendo un orden rigurosamente lógico, pero uno puede ir más allá de las exigencias. Nada impide que yo las plantee de manera condicionada en los términos que vamos a ver cuando tratemos de la acumulación de pretensiones. Porque esto es una acumulación que viene impuesta por la ley, todas juntas, aunque sean implicantes entre sí, ¿no? Yo digo que hay cosa juzgada y digo además que hay caducidad. No, vale, o hay cosa juzgada o hay caducidad, ¿no? Una excluye la otra. Y entonces, bueno, vamos a ir una por una. Primero vamos a conocerla y después sacamos nuestras conclusiones. ¿Cómo está esto ordenado? Esto está ordenado en el sentido, está siguiendo la secuencia del artículo 446 y lo que quiero quedar, número uno, individualizar a qué se refiere y cuál es el efecto de declarar fundado. Sí. Entonces, el primer caso, el primer supuesto, la primera circunstancia es la incompetencia, ¿no? ¿Y a qué criterios de competencia nos estamos refiriendo? A todos, absolutamente todo lo que pueda determinar que el juez sea incompetente. Es decir, tanto lo que serían los criterios de competencia objetiva, que son la materia de la cuantía, por lo que atañe a la competencia en concreto del juez nacional, el juez peruano, el juez, ¿no? Cualquiera de nuestros jueces, como la incompetencia territorial. Es decir, todo lo que podría ser de un juez incompetente puede ser deducido bajo con esta actuación, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir, señor juez, usted es incompetente para conocer de este asunto, porque este asunto es de competencia de un juez laboral. Señor juez, usted es incompetente porque ha sido demandado en un lugar distinto de aquel en el cual yo domicilio. Señor juez, usted es incompetente porque la cuantía excede de su competencia por cuantía, ¿no? Se presentó ante un juez de paletrado. O sea, todo lo que pudiera entrar en escena que determina la competencia del juez y que en este caso no se dé, ¿no? Hay un defecto en esto, puede ser deducido con esta actuación, bajo el nombre de excepción de incompetencia. ¿Qué pasa si lo declaran fundado? Aquí está el tema. Este es un tema sobre el cual se comenzó la modificación en el año 2005. ¿Por qué? Porque el texto original del código, con toda incoherencia con lo previsto en el artículo 35, bueno, era coherente en realidad. El texto original era coherente. El texto original que entró en vigencia era más o menos coherente. Establecía que de declararse fundada, sea cual fuere la razón, y esto se quedó en el inciso quinto, y sí, ahí en el inciso quinto. Si se declara fundada la excepción de incompetencia, ¿no? Excepción de incompetencia, entonces se declara la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. Donde estaba la incoherencia es que si uno optaba por el otro mecanismo, que ahorita lo vamos a repasar, que es el mecanismo de lo que entonces todavía se llamaba el planteamiento de la inhibitoria, pues
que solamente se podía fundar en competencia territorial, se podía y puede, pues si una vez establecido quién era el juez competente por el territorio, se continuaba con el proceso, o sea, no terminaba la muerte. En cambio, aquí sea que se tratara lo que decía el texto original del artículo que sigue escrito, sigue allí, el 451, inciso 5, si declaraba fundada la excepción de incompetencia, pues eso determinaba la conclusión de todo del proceso y la nulidad de todo lo actuado, sea que fuera lo que fuera. Esto comienza a modificarse, como decía, en el año 2005, en donde se agrega, siempre por obra inspiración de Juan Monroy, a través de una modificación que se le hace al CPC, al artículo 451 se le agrega un inciso y se establece que tratándose de competencia territorial le agrega una palabra que nunca había aparecido en el texto de la ley, competencia territorial relativa, ¿qué cosa es la relativa? Para entender aquella que es disponible, no la que es improrrogable. Cualquier cosa me preguntan, o le preguntan a Fernando, decía, en esos casos se remite al juez territorialmente competente, si se declara fundada. Esto fue, a su vez, expandido a través de la ley esta que varias veces nos hemos topado, con la ley 3293 del 2014, diciembre de 2014, terminando el 2014, nos sorprendieron con esta modificación y que dice así, y dice, ¿no? Si se declara fundada, sea por razón de materia, cuantía, lo que fuera, siempre y en todo caso se remiten los actuados al juez que corresponda. O sea, con esto se establece, regresamos al Código de 1852, ¿no? Con la declinatoria del Código de 1852, porque esta excepción de incompetencia es la tradicionalmente llamada declinatoria, se le sigue llamando así en España, ¿no? Es la declinatoria. Cuando yo me voy al propio juez que está viendo el asunto, le digo, usted no es competente, eso se llama declinatoria, así se le llama en Italia también, porque se busca que decline de conocer el asunto, y se estableció. Hemos regresado al Código de 1852 que disponía expresamente para que se remita a otro juez, ¿no? Y aquí se remite al juez considerado competente por materia, por cuantía, por territorio. Hasta ahí está unificado. Pero luego se mantiene la diferencia que se estableció en el año 2005, que dice, en caso de la excepción de incompetencia territorial relativa, esta es la expresión monroyana nueva, ¿no? Relativa. O sea, ¿qué es la relativa? La normal, pues esa que es disponible. El juez competente, al que se le remite, ¿no? Continúa con el trámite del proceso en el estado en que éste se encuentra. Tengan ustedes presente que justamente la excepción, ¿no? Eso es lo que decíamos hace un rato, el planteamiento de estas cosas, no suspende la marcha del proceso. Entonces, como mínimo, el demandado tenía que contestar la demanda en un proceso declarativo de conocimiento o abreviado, o como mínimo, pues esto ha ocurrido en la audiencia, en un sumarísimo, ¿no? Ha ocurrido en la audiencia, y todo lo que haya ocurrido en la audiencia. Entonces, lo que está diciendo es que tan pronto se declara fundada esta excepción, se remite al juez competente. Dice, ¿no? Se remite al juez competente. El juez continúa con el trámite del proceso en el estado en que se encuentre. O sea, no hay regreso para atrás. O sea, continúa nomás. Aun cuando la audiencia de pruebas hubiera ocurrido. Esto es bastante remoto, pero sí puede pasar, que se haya avanzado, porque ¿cuándo puede pasar esto? Sobre todo cuando se ha declarado infundada y se apela y el juez de apelación ha dicho no, es fundada, y el proceso ha continuado su marcha y se ha llegado hasta la audiencia de pruebas. Y entonces,
Aun cuando la audiencia de prueba se hubiera ocurrido, puede renovar la actuación de alguno o de todos los medios probatorios atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50. ¿Qué es esto? Esto es un reenvío, se reenvía y se prosigue para adelante, todo para adelante, se sigue para adelante. Y nada más, se continúa. Por el contrario, dice, en los demás casos, es decir, cuando estamos ante incompetencia por materia, por cuantía, dice que serían los demás casos. El juez debe proceder a emplazar nuevamente con la demanda. Esto es un desastre. Porque significa que en estos casos no se manda simplemente al juez competente, sino que cuando lo recibe, tiene que regresar para atrás. Hasta ni más no menos que emplazar nuevamente con la demanda. Aquí nuevamente salta a la luz que no se entiende qué cosa es esto. No se trata de emplazar nuevamente con la demanda. No se trata de notificarle la demanda. Porque la demanda ya está más que notificada. Lo que hay es que volverle a dar todos los plazos para actuar ante el nuevo juez, el nuevo órgano, ¿no? Pero esto refleja en realidad un mundo al revés. Esto está equivocado, ¿no? Está equivocado, está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque cuando un demandado hace valer la competencia territorial, está haciendo valer lo que antaño se llamaba su propio fuero, su tierra, su terruño, el juez de su tierra. El proceso tiene que sustanciarse, está haciendo valer sobre todo la regla máxima, ¿no? Suprema. El juez competente es el juez del domicilio del demandado. Me han demandado, yo domicilio en Piura, me han demandado en Lima. Señor juez, usted no es el competente, mándelo a Piura, ¿no? Mándelo a Piura. Llega a Piura. ¿Y por qué existe esta regla? Uno se pregunta, ¿y por qué existe que el juez competente es el juez del domicilio del demandado? Y para asegurarle la defensa. Y resulta que, conforme a que es el Monroy, que tiene los valores invertidos, él considera que ahí este es un derecho del demandado, que se lleve el asunto ante su juez. Ese es el verdadero juez natural. Es el juez natural. El proceso prosigue. Oiga, ¿esto para qué prosigue si yo tengo que hacer todas mis actuaciones ante el juez? Ese que no era mi juez, el juez de mi tierra, ¿no? Cosa distinta, en cambio, ocurre cuando estamos ante una incompetencia por otras razones que son reglas de organización distintas. Es porque la otra es una regla que es derivada de un derecho. Es el derecho del demandado de que ese asunto se vea donde él está. Es un derecho. Lo otro, que son las reglas de materia, cuantía, no son reglas que expresan derechos, son reglas de organización, de distribución. Es mejor que esto lo vea este otro, es mejor. Entonces, allí, bueno, si efectivamente el proceso prosiguió y se ha hecho, el demandado contestó la demanda ante el juez no competente por la materia, por ejemplo, contestó una demanda de divorcio ante el juez laboral, o una demanda de nulidad de testamento ante el juez de familia, la ha contestado, eso no altera, ahí no estamos protegiendo un derecho. Entonces, para esto segundo, es exactamente al revés, cuando se trata de incompetencia por materia o por cuantía, ahí tiene sentido que el reenvío al juez competente sea prosecutorio, sin ir para atrás. Y en cambio, cuando se trata del territorio, ahí está en juego un derecho del demandado. Entonces, es el derecho a defenderse, ¿no? A defenderse. Y que se le deberían ahí redar todo el plazo completo. Pero así es del Perú, pues está el mundo al revés, porque hay algunos legisladores que piensan con los pies y no piensan con el cerebro, ¿no? Y en fin, ahora, esta reforma que se hace, que está de cabeza, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con la parte negrita que dice remitir los actuados al juez que corresponda, eso sí está bien, porque eso salva la demanda y los efectos que hemos visto que produce la presentación de la demanda, y nada más. Todo lo demás tiene que ser ajustado a los valores en juego, ¿no? Pero siento que está así.
reenvío prosecutorio, ¿no? O sea, prosigue, y en los otros no, hay que reponer al todo, que en realidad ahí debemos leerlo en el sentido que se le reponen los plazos para contestar la demanda y para plantear otras excepciones también, ¿no? Debería ser. Pero la reforma también es incoherente, porque pese a la modificación del inciso 6, extendiéndolo a todos los casos, también, por lo tanto, la incompetencia por materia, por cuantía, se ha mantenido en el inciso 5 que la estimación de la excepción de incompetencia determina la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. ¿Cómo se explica eso? Simplemente se lo olvidaron. Tanto se lo han olvidado que en el proyecto de priori lo dejaron idéntico. Pero luego esto lo han corregido en la propuesta. En el proyecto ya está corregido, ya lo han quitado. Ya lo han quitado. Pero lo dejaron, nadie se dio cuenta, se quedó allí. Y para nuestra suerte se quedó ahí. ¿Por qué? Porque hay un caso no cubierto que suele llamarse excepción de falta de jurisdicción, que no está cubierto, no estaba cubierto antes, no se pensó, pero que caía de perilla, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy una sociedad domiciliada en China? Estoy domiciliada en China y me demandan en Lima, en Perú de alguna parte. ¿No? Y yo sostengo que el juez peruano no es competente para conocer de ese asunto, que tengo que ser demandado en China. ¿Cómo lo hago, Gales? Aquí no está el juego que materia, que territorio, que no sé cuánto, que si es el juez de Lima o es el juez de Piura. Es el juez peruano lo que está en juego. Esto es lo que el Código Civil llama competencia jurisdiccional. Competencia jurisdiccional. Y en otros lugares hablan a secas de jurisdicción, ¿no? Jurisdicción peruana. En este caso, ¿no? Competencia jurisdiccional. Esto se podía deducir. Bueno, podíamos expandir el concepto de incompetencia también a la incompetencia jurisdiccional, pues, ¿no? Sí, tranquilo. Pero esa modificación que se introduce en el 2004 parecía excluirla, porque si, por ejemplo, se demanda a alguien en Lima cuando en Perú, debiendo ser demandado en España o en China o en donde sea, y se declara fundado, no es que se lo vamos a remitir, pues, no lo vamos a remitir, ahí tiene que morir. Tiene que morir en el Perú. Entonces, como tabla de salvación para que pueda ser deducible la falta de jurisdicción del juez peruano, de falta de competencia jurisdiccional del juez peruano, pues yo digo, y hay que luchar por ello, que también entran no solamente los criterios distributivos de competencia al interior de la República Peruana, materia, cuantía, territorio, ¿no? No, también comprende la competencia jurisdiccional, llama algo más macro, ¿no? Y si uno viene demandado en el Estado peruano, ante un juez peruano, puede tranquilamente deducir excepción de incompetencia, diciendo, señor juez peruano, yo no cuestiono si usted es el juez de paz, letrado, lo que sea. No, yo lo que cuestiono es que un juez peruano pueda conocer de este asunto. Y si se declara fundado, ahí está el inciso 5 para decir, se declara la conclusión del proceso. ¿No? Ahora, recuerden, no sé si es un recuerdo o es una primera aproximación, que respecto a la competencia territorial, la doméstica, la interna, y solo a nivel de jueces especializados, esto no puede funcionar a nivel de jueces de paz, existe un mecanismo alternativo para deducir la incompetencia del juez, que es lo que fue rebautizado en el año 2005 como contienda de competencia. Antaño llamada en el texto original del código, siguiendo como todos los españoles, inhibitoria. O sea, porque ¿qué le da diferencia entre una figura y otra? Son dos mecanismos alternativos, uno u otro. Deducir excepción de incompetencia es ir ante el propio juez, donde uno ha sido demandado, y decir, usted no es la declinatoria. Usted no es competente. Eso es
vale para todo, todos los criterios de competencia que puedan existir. Pero si lo que está en juego es competencia por el territorio entre jueces especializados de Lima, con los de Piura, con los de Chiclayo, con los de donde sea, ¿no? Puede la parte demandada acudir a su propio juez y decir, señor juez de Chiclayo, de Piura, de Cajamarca, usted es el competente, me han demandado en Lima y usted es el competente por el territorio. ¿Esto cómo se llamaba? Pues plantear una inhibitoria antes. ¿Cómo lo rebautiza? Pues ahora hay que hablar mal y decir, plantear una contienda de competencia. Para lo cual, sea cual sea el procedimiento, tienes 5 días, porque es una fórmula general, 5 días en un abreviado, 5 días en un conocimiento, 5 días en un sumarísimo. No importa cuál sea, plantear su contienda de competencia ante su propio juez, ¿no? Dentro de los 5 días, para los efectos de que este juez le requiera al otro juez que se inhiba. Si ese juez se inhibe, se lo manda. Y si no se inhibe, surge la verdadera contienda, porque hay dos que quieren ver el mismo asunto, y esto tiene que resolverlo un tercero, que en este caso el tercero depende, ¿no? Si están dentro del mismo distrito judicial, será una sala superior. Si están fuera del distrito judicial, uno es de Piura, el otro es de Chiclayo, ¿no? Será la Corte Suprema que dirime, ¿no? Porque ella tiene competencia sobre todo el territorio. Y ahí dirime. Y si dirime a favor de uno o a favor del otro, dirime se dice porque le da a uno, ¿no? Dice, el competente es este, por el territorio. Se le reponen todos los plazos a la parte demandada. Eso es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido frente a lo existente en la regulación ahora del inciso 6, a partir del año 2005, digo, y luego confirmado en el año 2014, del inciso 6 del 451. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Voy a ver qué ha pasado con mi agua. Está bien, profesora. Ahí es que tengo ¡pum! Se prendió la bomba. Se prendió la bomba. Eso se prende solo cuando se va el agua, ¿no? Porque si no, o han bajado la presión. Hay que detener la grabación. Vamos a detener la grabación y vamos a detenernos completamente.